¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto y qué placer poder encontrarnos nuevamente para estudiar la palabra de Dios. Hoy con otro tema que es la continuación del estudio de Deuteronomios, donde estamos viendo a este pueblo que recibe de manos de Dios algo tan preciado, tan valioso como son los mandamientos. Y como queremos aprender de la palabra de Dios, entonces nos tenemos que poner en las manos de Dios. Si oramos, seguramente el Señor estará atento a nuestro estudio de hoy, compartiendo a través de nosotros su palabra. Querido Dios, nos entregamos a ti al estudiar tu palabra. Pedimos sabiduría y entendimiento de lo alto para poder comprender cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Lo rogamos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay? Esa es la gran pregunta que hemos estado viendo durante estos días, cuando Dios le dice que vamos a remontarnos a la época de Abraham, donde le dice que de él iban a salir una nación grande, que en él iban a ser benditos los pueblos, las naciones, que de él iba a nacer todo aquello que lo bendijere a él iba a ser bendito, y todo lo que lo maldijere a él iba a ser maldito. Y Deuteronomio en los primeros tres capítulos es un poco la historia, la repetición de todo lo que ellos fueron pasando como pueblo por el desierto. Pero a partir del capítulo 4 hemos dicho que es un capítulo muy especial. Y del versículo 5 al 9 prácticamente podríamos decir que está resumido lo más importante. ¿Alguna vez te preguntaste qué pide Dios de mí? Seguramente te hiciste esa pregunta. ¿Alguna vez te pusiste a pensar en que lo que te pidió puede ser posible? ¿Es cumplible? Seguramente que sí. Porque seguramente muchas veces pensaste, es imposible guardar los 10 mandamientos, es imposible obedecer a Dios absolutamente en todo. Ya lo hemos visto, porque lo hemos estudiado, de que Jesús vino a este mundo y que Él cumplió con cada uno de esos mandatos, estatutos, preceptos, ley, como le quieras llamar. Y Él dio ejemplo de cómo deberíamos nosotros actuar ante todas estas situaciones. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros en definitiva entonces? Estamos viendo en Deuteronomios la verdad presente. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? Visto desde aquel entonces. O estamos viendo aquel entonces como lo estamos viviendo hoy. Entonces, por eso te invito a que abras tu Biblia, allí en Deuteronomios. Seguramente lo tenés marcado porque es el libro que estamos estudiando por excelencia durante estos días, y es importante que lo tengas abierto permanentemente porque de él vamos a seguir estudiando durante todo este trimestre. Y vamos a avanzar algunos capítulos y vamos a retroceder porque está todo entrelazado, este libro, hablándonos de esta verdad que tenemos, que conocemos y que deberíamos administrar con mayor responsabilidad.
capítulo 4, versículos del 5 al 9. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría, vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es esta? Es toda esta ley, juicios justos como es toda esta ley, la que yo pongo hoy delante de vosotros. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, o sea, a los nietos. En resumen, este es el Evangelio, estas las buenas nuevas que nosotros tenemos porque Dios nos ha concedido, Dios nos ha dado, y es lo que nosotros debemos mostrarle al mundo. No mostrarle quiénes somos, porque nosotros no valemos humanamente nada. Sin Dios, menos. Así que mirad que yo te estoy enseñando estos estatutos, decretos, para que hagáis así en medio de la tierra. El Señor nos está dando la posibilidad aquí en este mundo, que no es nuestra tierra definitiva. Eso va a ser en el lugar donde Él nos está preparando un lugar especial. Entonces nos advierte que guardemos y pongamos por obra estos estatutos. ¿Por qué? Y acá hay un hecho muy importante que debemos saber, entender y comprender. Dice: guardad y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante el mundo. Fíjense qué diferencia podemos hacer nosotros frente al mundo mostrando la ley de Dios, la maravilla que es lo que el Señor nos está enseñando a través de estos capítulos, de estos versículos. Dice: ciertamente, dirán los pueblos, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué? Porque nadie como ellos tienen los estatutos y las leyes que ellos tienen. Porque nadie como ellos tiene un Dios que está tan cerca como lo tienen ellos. Por mucho tiempo, desde mi niñez, escuché que se hacían estudios, se hacían mediciones, se hacían estadísticas en cuanto a las diferentes poblaciones, credos, razas. Y una vez, cuando era aún muy niño, leí en una de las famosas, seguramente los más grandes se van a recordar, las famosas selecciones, ¿sí? Y allí había, en una de esas selecciones, un capítulo dedicado a un estudio que se había hecho sobre el pueblo adventista con relación a los otros
a las otras religiones, a los otros pueblos del Señor. Y sorpresa para mí en primer lugar, si bien soy de cuna cristiana, más me llamaba la atención de que una revista no evangélica, no cristiana, no creyente, pusiese en su tapa un titular que hablaba de la longevidad y el estilo de vida y lo diferente que era el pueblo adventista con relación al resto de la humanidad. Sí, es así, cuando tenemos la posibilidad de mostrarle al mundo que somos un pueblo distinto, diferente, la gente ve simplemente por nuestro transitar, por nuestro hablar, por nuestro vestir, por un montón de factores, la diferencia entre que creo en Dios, que sigo sus principios y aquel que no lo hace. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y que se aparten, que ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. ¿Cuántas veces sabemos lo que el Señor ha hecho por nosotros y no se lo contamos al mundo? Simplemente lo guardamos o lo escondemos. No es esta nuestra misión. El pueblo fue elegido como un pueblo especial, distinto, diferente, que debía ser la luz del mundo hasta que la luz verdadera viniera al mundo a rescatarlo. Y sin embargo, el pueblo vez tras vez fracasó con esta misión. Vez tras vez fue cayendo en cierto grado de apartamiento de la voluntad de Dios. Por eso se olvidaron de que eran un pueblo bendito, un pueblo separado, un pueblo apartado. Y a pesar de todo, lo que Dios le había prometido a Abraham, que en él iban a ser, que él iba a ser de bendición, que todas las familias de la tierra iban a ser de bendición, que a través de él vendría el Mesías. También Isaías, en el capítulo 49 y el versículo 6, resalta este mismo concepto que Dios le presenta a su pueblo en estos versículos, 4 o 5 versículos de Deuteronomios. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Recordemos que estamos hablando de la verdad presente, de la verdad actual, de lo que estamos viviendo, de lo que estamos pasando, visto con la óptica y la perspectiva que vivió el pueblo de Dios en aquel entonces. Por eso hace pocas semanas decíamos, leer Deuteronomios es leer prácticamente el diario de hoy, leer la actualidad, leer lo que está sucediendo en nuestro tiempo. Estamos rodeados de pueblos, estamos rodeados de gente, estamos rodeados de entidades religiosas que no profesan exactamente nuestra fe, nuestra creencia, nuestros principios, y que nos ven como algo distinto, algo diferente. Y eso es lo que realmente deben ver. Pero muchas veces no estamos aprovechando estas oportunidades. Por lo tanto, hay este
concepto de que si adoro a Dios, tal vez la gente me va a ver como un bicho raro. Y entonces hacemos la de un joven soldado que tuvo que hacer en su país el servicio militar obligatorio, siendo creyente y sabiendo que no podía portar armas y que debía guardar el sábado. Así que salió de su pequeño lugarcito donde estaba y vino a la gran ciudad a hacer el servicio militar por ese año que le tocaba. Cuando volvió a su lugar, dice: ¿y cómo te fue? ¿Cómo pudiste representar a Dios? Dice: me fue de maravillas, súper bien. Contanos, ¿cómo es que te fue tan bien? Nadie supo que yo era adventista. Nadie supo que yo creía en Dios. ¿Ese es nuestro razonamiento hoy de adorar a Dios? Dios es un Dios fuerte, poderoso, que hizo por su pueblo hasta lo imposible. Cuando sus pueblos vecinos adoraban a pedazos de piedra, de madera, a elementos creados por Dios y no al Dios creador de todas esas cosas. Incluso hasta adoraban, adoran y adorarán a los demonios. Fíjense por qué es tan importante que tengamos este concepto de que somos la luz de las naciones para salvación hasta el tiempo final. Si vamos a Deuteronomios, el capítulo 4 que estamos analizando, y leemos 2 o 3 versículos más, del 32 al 35, fíjense cómo deberíamos nosotros comprender este llamado especial que recibió aquel pueblo y que recibimos nosotros hoy. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día en que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú lo has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros, con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. El Señor hace milagros para nuestras vidas. El Señor nos rescata de lugares peligrosos. El Señor nos protege, nos habla en momentos donde posiblemente podemos caer en tentación. Nos advierte ante determinadas situaciones cuál es el camino correcto, el que debemos seguir. Indudablemente que hemos recibido, estamos recibiendo y seguiremos, si permanecemos en Él, recibiendo esta abundancia de gracia, de amor, de perdón, esa abundancia de evangelio, de buenas nuevas, de salvación. El Señor nos quiere usar para mostrarle al mundo no lo que somos nosotros, sino lo que Él hace a través de nosotros al mundo. ¿Cómo le responderemos
a nuestro Dios. Le mostraremos a un Dios grande y poderoso, capaz de salvarnos de toda situación, y cuando decimos de toda situación es de toda situación. Recordemos que cuando hablamos en términos bíblicos, el todo es todo, incluso hasta de la muerte. ¿Cómo le vas a responder? ¿Cómo le voy a responder? Respondele abrazando a ese Señor de señores, a ese Dios de dioses, a ese Rey de reyes, que quiere hacer de tu vida una luz en medio de la oscuridad. Nosotros, que somos luz de esperanza para este mundo, debemos mostrar esa luz que hemos recibido, que no es nuestra, sino que Él nos la da para beneficiar a otros. Que el Señor te guíe, te cuide, te acompañe y te bendiga, para que puedas tomar la mejor decisión. Será hasta nuestro próximo encuentro, estudiando una vez más la palabra de Dios. Te abrazo en el Señor y te deseo lo mejor en este día.